Buenas tardes, nos encontramos un jueves más en Fotos a Contraluz. Les habla Eugenia Martín Caro. Y esta tarde tenemos a Alicia Rubio con nosotros. Riojana, filóloga clásica por la Universidad de Salamanca, profesora de Educación Física en un centro público de Madrid durante 28 años. Fue militante y ostentó diversos cargos orgánicos en Vox y resultó elegida diputado por Vox en la Asamblea de Madrid durante 4 años, en las 2 legislaturas, 11ª y 12ª. Escritora y madre de 3 hijos de 28, 27 y 22 años. Gran aficionada a la recreación histórica, especialmente de la Guerra de la Independencia. Defensora de las tradiciones. Pertenece a la Asociación de Madrileños y Amigos Los Castizos, así como a la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios Civiles de Madrid 1808-1814. Se define como antifeminista y es una luchadora imparable e incansable contra el adoctrinamiento en las aulas. Ha impartido diversas conferencias y ha participado como ponente en jornadas, congresos, ponencias universitarias y mesas redondas sobre el tema. Y pertenece a la asociación ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para defender a los menores de su utilización política, la manipulación, el engaño y la hipersexualización. Ha escrito contra el feminismo, al que define como cáncer, y para ella, como docente, hay una asignatura imprescindible: la costura. Saber coser un botón empodera mucho. Dentro de sus publicaciones podemos mencionar Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, para entender cómo nos afecta la ideología de género. También Castizos, los mantones de Doña Teresa, una obra de tono de Doña Teodora. Perdón, sí, de Doña Teodora, me apunta Alicia. Sí, 2017, que es una obra de ambiente más divertido y más lúdico, por decir así. Feminismo sin complejos. Y os utilizaron por ser niños. Adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia, de 2023. Además, es tertuliana y colaboradora de programas de radio y televisión. Y hoy tenemos el privilegio de contar con su presencia en esta casa. Buenas tardes, Alicia. Bienvenida a Fotos a Contraluz. Muy buenas tardes, encantadísima de estar aquí. Bueno, y una cosa, que yo no considero que la costura sea imprescindible, pero me parece que empodera mucho coser un botón, porque como soy ya de una asociación de recreación histórica, los uniformes de 1808 llevan muchísimos botones y como no saben coser un botón, pues tienen que estar a expensas de que se los cosan, que se caen, se los coso yo, cuando hacemos los campamentos y tal. Todo lo que a uno le haga ser más independiente empodera, no cabe duda. Claro que sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. A ver, imprescindible quizá, a lo mejor no, pero muy recomendable. De hecho, sí. Bueno, había una asignatura en los coles antes que era la de hogar, y te enseñaban a hacer un montón de cosas. Yo tiré más por dibujo técnico, pero la de hogar, se apuntaban muchos chicos además a hogar. Claro, bueno, claro, pues es que hay que dar la oportunidad. Es que todo esto viene de una ridiculez de iniciativa de estas que se presentaban en la Asamblea de Madrid, en cualquier congreso de estos, en cualquier asamblea, y entonces una señora muy feminista, pues lo que quería era que se quitara asignaturas que según ella eran sexistas, como por ejemplo costura o taller del automóvil, porque según ella le elegían más las chicas o los chicos libremente, y quería que se pusiera como asignatura feminismo. Claro, a mí el feminismo, aparte de que una cosa es que uno quiera estudiar a esas autoras que cuentan unas cosas totalmente desquiciadas, y otra que se presente como asignatura y como una cosa que te va a empoderar, cuando lo que hace es contarte unas historietas, en fin, y que además se iba a dar de forma sesgada, obviamente. Claro. Entonces, pues por meter el dedo en el ojo, dije aquello. Me hicieron una campaña de difamación, que yo incluso me acuerdo de ver a la presidenta, a Cifuentes, en un programa, meterse conmigo, vamos a decir eso, porque no sé qué os parece lo que ha dicho esa de Vox. Yo decía, fíjate esta aquí que ha devenido en tertuliana poniéndome verde. Yo decía, pero qué, o sea, porque claro, naturalmente ponían el trozo sin explicar, decían que yo lo que quería era que las mujeres aprendieran, que yo lo que decía era que se pusiera costura y que la gente lo eligiera libremente. Claro. Como el que quisiera estudiar electrónica. Claro, porque hay chicos, hay chicas, hay mucha gente que es lo que dice, ahora es que yo realmente es que no sé ni coser un botón, y no es una expresión, sino un hecho fehaciente que les hace, pues eso,
se te cae un botón y te sientes la persona más triste de este mundo porque no sabes qué hacer. O sea. Que como no tengas cerca a alguien que sepa coserlo, pues ahí vas tú con la casaca en la recreación histórica con un botón de menos. O dos, o tres. Eso no, porque lo cuidáis bastante. Sí, claro, pero bueno, pero necesitas a otra persona, con lo cual... Bueno, yo te voy a contar una anécdota y se la voy a contar a nuestros oyentes y televidentes. Mi padre, marino mercante, navegando en los barcos solo hombres, alguna vez creo que fue alguna primer oficial, y obviamente allí cada uno se hace lo suyo, sus cosas. Y a mi padre, si se le caía un botón, mi padre se lo cosía. Y a día de hoy, desafortunadamente, pues mi madre no está con nosotros, pues si tiene que coserse un botón y no ando yo por los alrededores, se lo cose él tan divinamente. Y es un señor de 90 años, pues muy empoderado, porque sabe coserse un botón y freírse un huevo. Es que, vamos a ver, es que son cosas que son imprescindibles para la supervivencia del planeta. Sí, cuanto más cosas de esas sepamos, mejor. O sea, yo a mis hijos les he enseñado siempre las mismas cosas y todos saben freír un huevo, creo que todos saben coser un botón y o sea, y es que realmente, pues bueno, se sacó de quicio porque era la forma, pues sí, de generar una imagen, la imagen que quieren que determinadas personas tengamos, de personas estúpidas, de personas como llenas como de prejuicios, que quieren que la mujer no avance, cuando realmente si algo nos ha hecho retroceder y bastante, en mi opinión, es el feminismo. O sea, pero bueno, sí. Y las feministas. Entonces, pues bueno, pues lo que pasa es eso, que aquí la cuestión consiste en ridiculizar, en crear una especie como de hombre de paja al que luego poder darle patadas. De hecho, a mí me pasó que me abrieron una página en la Wikipedia sin mi permiso y sin mi consentimiento y sin nada, de la que no soy dueña, y que ponían unas majaderías, es decir, me sacaban un artículo poniéndome verde y entonces que ponían, es decir, decían, y está dicho esto y esto. El artículo mentía descaradamente, yo no había dicho nada de eso, y entonces remitían al artículo, esa era la fuente. Incluso ponían, ha sido Tertuliana, y entonces tú cogías y veías que tenía un enlace en la Wikipedia y le dabas y aparecía Emperador Tertuliano. Y decías, pero ¿qué enlace es esta? ¿Pero qué página es esta? Y me ha costado, Dios y ayuda, tratar de quitar algunas de las muchísimas mentiras y majaderías que ponían, porque se hacen dueños unos tipejos de tu página. Por eso yo a la gente les recomiendo que se abra una página aunque ponga dos cosas al que, claro, yo es que me encontré con relevancia sin comerlo ni beberlo, yo no era nadie, no tenía página, pero lo cierto es que te pueden hacer mucho daño, porque cualquiera que busca quién es Alicia Rubio en la página de Wikipedia se encuentra pues con una caricatura de mí misma. O sea, una persona como quiere el de la página que yo sea, pues intransigente, intolerante, estúpida, como machista, es decir, odiadora. Y no es cierto. No, bueno, quien te conoce ya sabe que no se te puede aplicar ninguno de esos calificativos. Todo lo contrario. Tienes las ideas, yo creo que bastante claras sobre muchas cuestiones vitales, y lo único que estás haciendo, que creo que es lo que pica realmente, es que las pones sobre papel, las editas y se venden. Además, tus libros, quiero decir, que tienen alcance, y eso pues parece ser que puede molestar, porque vas contracorriente y luchas contra algo que pretenden imponer y tú te niegas, te revuelves contra eso y no permites que se impongan barbaridades. Claro, sí, cuando esas personas molestan, pues se quitan de en medio. Posiblemente. Es que yo lo que no soporto la incoherencia absoluta por ejemplo, de unas teorías desquiciadas, de unos constructos auténticos como es la ideología de género. No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, pues bueno, en fin. Bueno, vamos a hablar un poco de ti. Luego abordaremos este tema un poquito más, porque a mí este tema me inquieta también. Pero como una filóloga le da por la enseñanza de una disciplina como educación física. Porque vamos, puedes haber enseñado lengua, literatura, no sé, latín, griego, no, educación física. Pues porque, a ver, en realidad yo era de letras, muy de letras, y quería hacer historia, pero no tenía salidas, lo típico, es una carrera preciosa, hispánicas lo mismo, y entonces cogí clásicas. Cuando yo empecé, en Salamanca se pasó de las aulas de tener 20 alumnos de clásica, tener 200. Éramos 200 en clase, porque se había corrido por todos los institutos que los profesores de latín y de griego, que eran curas, pues ya se estaban jubilando y que había muchas plazas. En realidad tú buscas algo que te guste, pero que también pues que tenga un poco de salidas profesionales, claro. Te lo dicen tus padres y tal, vas a coger eso y te vas a morir de hambre, pues ya sabes, lo típico. Sí. Entonces hice clásicas, que es una carrera mucho más difícil que muchas de letras. Los 3 primeros años te los pasas traduciendo y venga a traducir, y además al día siguiente vas
y el profesor de latín o el de griego dice, a ver, que empiece a traducir la señora del jersey verde. Ay, madre, eres tú. Y es como, sigues todavía como en un instituto, es decir, preguntada y perseguida, en vez de ser una cosa que toma apuntes y que no te pregunta a nadie, con lo cual teníamos mucha más dedicación los de clásicas que cualquier otro. El caso es que termino clásicas, quinto tienes que hacer una cosa que se llama curso de adaptación pedagógica para presentarte a las oposiciones de profesor de secundaria. El famoso CAP, ¿no? CAP, y me encuentro con que nos los dan. Naturalmente yo no sabía nada de quiénes eran esos tipos. La Facultad de Psicología y Pedagogía de Salamanca es de donde salió la famosa LOGSE, es decir, Marchesi y sus acólitos. Fueron los que nos dieron, yo no sé si ni siquiera si el propio Marchesi o no sé, pero lo cierto es que nos dijeron, vamos a ver, ya podéis coger y hacer una pajarita con el título los de clásicas, estábamos ahí en un aula magna, todos los de filología, o por lo menos muchos, o sea, no estábamos solo los de clásicas, estaban los de hispánicas, pero los de hispánicas no tenían que hacer una pajarita con el título, teniendo como tenían bastante paro, éramos los de clásicas, dicen, ya podéis hacer una pajarita con el título, porque el latín y el griego va a desaparecer por fin de la enseñanza, y entonces fue mi primer contacto con la reforma, con la LOGSE. Entonces yo me espanté, estuve yendo a Zaragoza a unas jornadas de profesores de clásicas que estaban tratando de sacar una asignatura que luego al final salió, que era cultura clásica, pero el caso es que yo me vi con título y sin asignaturas. Y entonces, debajo de mi casa, había un profesor de historia que había tenido que poner una pastelería, así andaba en aquella época. Cuando yo terminé, así andaba el patio, muy majete, que como en el piso de estudiantes le bajábamos a comprar muchos pasteles, éramos muy amigos, muy amiguetes, y me dice, ay, pues es que mi novia, que ha hecho psicología, se va a presentar a educación física, que se están jubilando los de la OGE y hay plazas. Y resulta que una cosa que es así es que cualquier licenciado, ingeniero o arquitecto se puede presentar a cualquier asignatura siempre y cuando pase unas oposiciones que son ese temario, ¿eh? Entonces, pues efectivamente una persona que ha hecho, por ejemplo, pues que voy a decir yo, historia, pues se presenta a profesor de matemáticas, a exactas, y claro, la garantía de fracaso es absoluta. O bueno, posiblemente al revés. Alta, si no tanto. Claro, pero sin embargo, educación física, yo que en ese momento era bastante rata de biblioteca y no soy buena en deportes, pero tampoco era horrible de mala, y eran unas pruebas muy fáciles, luego se han complicado más, eran las de las primeras oposiciones, había mucha plaza, efectivamente me cogí los temarios, me preparé y acabé de profesora de educación física en la pública por una oposición que saqué de educación física. Es decir, yo aprobé mis temarios, hice mis pruebas, hice mis cosas y a mí me dieron la plaza. Y por eso acabé de educación física, pero realmente a mí me gustaba mucho la antropología. Yo leía muchísimos libros de antropología por mi cuenta, yo era muy lectora. Tenía 7 dioptrías, luego me operé de la vista, llevaba lentillas, claro, pero bueno. El caso es que a mí, cuando entró la ideología de género en las aulas de educación física era especialmente estúpida. O sea, esa ideología. ¿Por qué? Porque ahí se veían las dificultades, las diferencias absolutamente evidentes entre hombres y mujeres. Sí, es que te iba a preguntar precisamente, claro. Porque claro, quizá la educación física te muestra, más allá de las capacidades intelectuales de los alumnos, sus habilidades también sociales, porque se relacionan, ¿no? Los alumnos trabajan en equipo, hay superación, hay disciplina, ¿no? Y esto luego también... Bueno, vamos a abordar este tema de la ideología dentro del deporte posteriormente, pero que me comentes. Tú eres partidaria de esto que acabo de comentar, o sea, tú piensas que es así, que verdaderamente la educación física promueve otras especialidades en las personas, otras áreas de su carácter, sí. Puede ser para que socialicen, para que... Sí, la educación física a mí me parece que es necesaria, entre otras cosas, porque además así los alumnos se desfogan un poco, pero es que además hacen ejercicio los que no hacen, y además es decir, una persona no solo tiene que aprender teoría, efectivamente en educación física aprendes muchas otras cosas y además socializas de otra manera. De hecho, los propios profesores de educación física socializamos de otra manera con los alumnos, porque es una relación muy cercana. Luego por un problema de espalda, una lesión que tuve de un accidente de moto, que tengo unas vértebras rotas y tal, tuve que dejar la educación física al final y el trato en el aula es totalmente distinto que en los campos, es decir, yo hablaba muchísimo con mis alumnos y tenía otra relación. Aparte de que es evidente, o sea, yo sabía por antropología que hombres y mujeres estamos hechos para una función que es precisamente la supervivencia de la especie, que es lo que desarrollo todo en el primer libro, en los primeros capítulos, y sé perfectamente que somos muy diferentes porque esa función biológica imprescindible y vital, que es la supervivencia de la especie, va a depender precisamente de nuestra función en la procreación. Y naturalmente,
pues yo era perfectamente consciente de que los hombres son desechables biológicamente porque van a ser los que van a defender a la hembra y a la prole. De hecho, además, están hechos de forma que, por ejemplo, y lo cuento, en una sociedad en la que hay pocos hombres y muchas mujeres sobrevive, una sociedad que haya muchos hombres y una mujer está condenada a morir. El hombre es desechable biológicamente que no como persona naturalmente. Claro. Entonces, tiene muchísima menos visión del riesgo, o sea, tiene eso, hace cosas mucho más arriesgadas y en la adolescencia se nota muchísimo. Su cuerpo, en el momento en que la testosterona sale adelante, naturalmente tiene mucha más fuerza, más resistencia, más velocidad, más todo. ¿Por qué? Pues porque es el que va a defender, es el defensor. Y todo su cuerpo, y además también su mente, está preparada para ello. Disfrutan con el riesgo, disfrutan con la competición, disfrutan con cantidad de cosas que la hembra no. ¿Por qué? Porque su función biológica es completamente diferente. Yo lo veía todos los días en el aula, aparte de haberlo leído ya en libros y tal. La hembra necesita proteger a la progenie. A la progenie. La hembra no se juega, es decir, somos muchísimo más cuidadosas, nos protegemos muchísimo más, no tenemos conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque de nosotros depende nuestra vida, la de una posible criatura que llevemos dentro y la de a lo mejor criaturas lactantes. La hembra se autoprotege, aparte de que en las tribus, etcétera, se protegía a las mujeres y a los niños porque es el futuro. O sea, que tampoco hay que ir tan lejos. En el Titanic, las mujeres y los niños primero. Sí, todas las civilizaciones saben dónde está eso. O sea, dónde está el futuro de una... Entonces, claro, yo veía a mis alumnas que en el momento, en primero de la ESO, las niñas, la mayoría no han desarrollado algunas, sí, en segundo ya todas. Y naturalmente dejaban de jugar al fútbol y todo y se me sentaban. ¿Por qué? Porque naturalmente una mujer se hace sedentaria porque precisamente su propia biología le pide la sedentariedad para que ese embrión sea viable. O sea, yo las veía sentarse, venga chicas, venga, que sois unas vagas, tal. Pero yo les decía eso, pero yo sabía que no eran unas vagas, yo sabía que simplemente habían entrado en su función biológica de supervivencia de la especie, que es superior a... Había algunas más deportistas, menos, pero la inmensa mayoría, tú ves un campo en un instituto y ves los chicos jugando, sea el deporte que sea, puede haber alguna chica. Muchas veces ahora ya porque se ven como motivadas de quiero ser diferente, esto es un reto, pero no porque les apetezca en la mayoría de los casos, y todas las demás sentadas hablando. O sea, entonces yo veía todo eso, llegó la ideología de género, las chicas es que los padres las obligan a no hacer deporte porque dicen que es de chicazos. Eso no lo ha vivido ni mi madre, menos yo, y mis alumnas menos. La niña que jugaba al fútbol jugaba porque le daba gana y la que no porque no le apetecía. Claro. Y me dediqué a hacer encuestas, además. Este libro, además, tuvo un primer embrión en encuestas a cuántos fue, a casi 700 alumnos o más, que les preguntaba que si en su casa les obligaban a elegir los deportes, si hacían deporte fuera de... Entonces era tremendo cómo veías que a medida que las chicas iban desarrollando, dejaban el deporte fuera, solo hacían el estudio de campo que lo has hecho, sí, totalmente. Pero extraordinario porque además demostraba todo eso, demostraba cómo además ellos elegían los juguetes libremente, eso de las niñas les obligan a... Y además algunos me contestaban sí, libremente, como eran respuestas abiertas, que luego me costó Dios y ayuda a hacer la recopilación, porque, bueno, me decían, sí, es que si no me gusta el juguete no juego. Y decía, claro, si es que, o sea, era todo una mentira de tal calibre, o sea, era estar contando que sucedían actualmente cosas que a lo mejor mi abuela las ha vivido, no te digo yo que no, mi madre desde luego no. Y desde luego no, yo menos y estas crías menos. O sea, es decir, un condicionamiento hacia la feminidad que no tenía nada que ver con algo social, sino con algo biológico. Claro, pero es que además hay que distinguir la función del hombre y de la mujer o de la hembra y el varón en la vida en general. En la sociedad yo creo que todos somos iguales y podemos optar a todo tipo de puestos, de cargos y de salarios. Pero luego en la parte biológica, en la parte en la que formamos parte de todo el entramado biológico del ecosistema del planeta al que pertenecemos, pues como todas las hembras de todas las especies, tenemos unas misiones y como todos los machos de todas las especies, pues tienen otras. Ya, pero que y eso es algo que tampoco se puede disociar tanto de la persona, ¿no? Eso es que es imposible, va dentro de la persona. Es imposible disociarlo porque tenemos un condicionamiento de millones de años de evolución hacia lo exitoso. ¿Qué es lo exitoso? Las hembras sedentarias. ¿Qué es lo exitoso? Las hembras que se cuidan. ¿Qué es lo exitoso? Pues las hembras, por ejemplo, que tienen más capacidad verbal. ¿Por qué? Pues porque desde hace millones de años se quedaban en los miles y miles, no sé cuántos de años, en los poblados, y precisamente la relación humana es lo que les hacía salir. ¿Qué pasa? Es decir, lo que dicen es que las mujeres saben hacer varias cosas a la vez. Efectivamente, pues estaban a la vez que cuidabas al niño, estabas haciendo no sé qué, o recogiendo, o haciendo la comida, estás a 30 cosas. Los machos dices...
yo solo tengo una función, pero es que me juego la vida. Entonces se centran muchísimo más en una sola función, cazar al animal y que no te cace, lo que sea. Es decir, que todos esos son cosas exitosas, que no son educativas. ¿Por qué los hombres tienen muchísima más capacidad por ejemplo, de orientación que las mujeres? Porque llevan millones de años orientándose, y naturalmente era mucho más competitivo el hombre que mejor se orientaba, con lo cual era, digamos, un gen dominante, no recesivo. Mientras que las mujeres no lo hemos necesitado, nos desorientamos a la primera de cambios. Y eso no es una enseñanza, eso no es, como eres niño te voy a enseñar a orientarte, como eres niña te voy a enseñar a hablar antes. No. Las hembras aprendemos a hablar antes. Somos más precoces en las cosas, además, que nos ayudan a defendernos, y luego además nos sentimos más gratificadas con determinados trabajos, con determinados desarrollos que suelen estar muy relacionados con el trato humano, con la ayuda, con el cuidado. Y es así, y no es que nos obliguen. Porque hay una tendencia natural quizá en la hembra a cuidar y a proteger a lo que tiene alrededor. Claro. Hijos o incluso pues otras personas que puedan depender de ellas. Claro, y no solo nuestro cuerpo está configurado para un éxito en nuestra parte de esa labor procreativa, es que nuestra mente también. Y es lo que hace que nos resulte gratificantes determinadas cosas y otras no, o menos. Yo no digo que haya algunos casos siempre. Entonces, yo veía la ideología de género era un puñetero engaño. Luego, además, cuando veía que mis niñas en segundo de la ESO se paraban en unas marcas y ya no evolucionaban, y mis niños en tercero de la ESO empezaban a desarrollar y tenían un desarrollo, la testosterona es una cosa maravillosa, o sea, ves cómo pasan, o sea, cómo superan cada año las marcas. Y claro, las chicas decían, joder, es que somos muy malas en educación. Y que decían, no, perdona, sois perfectas, sois mujeres perfectas, no pretendas saltar como Pepito, que en segundo de la ESO saltabas más que él, pero que ahora estamos en primero de bachillerato, claro, y naturalmente te superan las marcas físicas. Pero bueno, y entonces claro, me encontraba con que las chicas se avergonzaban de sus marcas y con que los chicos, como yo, las valoraba en marcas femeninas, me decían, es que tú eres feminista y a las chicas les pones mejor nota, con menos salto, con menos velocidad. Decía, es que son chicas. No, es que habrá que valorar por el baremo que corresponda de varones a cada... y mujeres, claro. Pero ellos decían, no somos iguales. Y yo decía, no, perdona, eso te lo habrán contado por ahí. No, somos iguales en dignidad y en derechos, pero a partir de ahí no tenemos nada que ver. Y ese es el enorme engaño. Y encima los críos lo viven mal porque se les explica mal, y naturalmente que no somos iguales. Y luego además esto en las relaciones personales afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque pretenden que están tratando con iguales. Y en absoluto. En absoluto. La sensibilidad, la forma de ver las cosas, la es forma muy diferente. De enfocarlas, los intereses, los gustos, los deseos, las habilidades, todo. Somos diferentes. O sea, que podríamos decir que hay una discrepancia tremenda entre la percepción de la realidad en el campo del rendimiento físico con la llamada ideología de género. Totalmente. Vamos, ahora ya con el deporte trans, ya, en fin, eso ya lo dejamos. Es que lo del deporte trans podríamos estar también horas hablando, pero yo pienso que verdaderamente es algo que debería cambiar. O sea, no es justo ni para unos ni para otros. No es justo en absoluto. O sea, y además hay un feminismo que lo defiende. O sea, el feminismo de las de Podemos y esto, o sea, contra la evidencia, contra el sentido común, contra la razón. No, es que dice que es mujer y es mujer. Claro, una persona que ha esculpido su cuerpo con la testosterona, aunque luego presente unas marcas que además hasta ahora permitían que fueran muy superiores en testosterona a las de las mujeres, duplicaban, porque las mujeres tenemos un poquito de testosterona en sangre, 2,5 me parece, y en picogramos de estos, y les dejan hasta 5 a las deportistas, pero vamos, a los trans les dejan hasta 10, y luego además un cuerpo con mucha más masa muscular, o unos huesos, es decir, lo que es una maquinaria masculina, diferente, es una maquinaria completamente diferente, claro. Entonces, ya por fin hay federaciones internacionales que han hecho la marcha atrás, porque era ridículo, o sea, era demencial. Y hemos visto podios con 3 hombres autopercibidos mujeres en competiciones de mujer. Primer, segundo y tercer premio. Ni una sola mujer biológica. Genotípicamente femenina, sí, por decirlo así. Muy autopercibidas esas 3 personas, pero con un cuerpo. ¿Hay una competición de mujeres, un podio, sin ninguna mujer genéticamente mujer? En medio fondo ha sucedido. Entonces empezó, por ejemplo, ahí ya Suiza se negó a que participaran personas biológicamente XY en competiciones de mujeres XX, de mujeres naturales, de mujeres biológicas, y ya, por ejemplo, pues eso, natación, gracias a los escándalos con Lia Thomas, etcétera, marcha atrás. Rugby está dando también marcha atrás, porque además es un deporte
que puede resultar peligrosísimo, pues eso, meter a una persona biológicamente XY en una competición de mujeres XX. Claro, claro. Con motivo de tu interés por lo que estamos comentando, tú escribiste un ensayo, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. En este ensayo expones el fruto de tus investigaciones. ¿A qué conclusiones has llegado? Pues sí, a todo esto, a que la ideología de género es falsa. Y es que además, toda la primera parte desarrollo eso, pero es que yo en realidad intenté escribir lo que luego ha sido el tercer libro, es decir, el tema del adoctrinamiento escolar. Pero claro, me encontré primero con que tenía que desmentir todas las falacias del feminismo respecto a las visiones antropobiológicas, neurofisiológicas, es decir, que son muy claras respecto a que todo eso es mentira. Y luego me encontré con la famosa ley integral de violencia de género y, claro, por eso se titula Cuando nos prohibieron ser mujeres, porque de hecho el feminismo, el ideal de mujer que pone es un hombre. Es decir, tenemos que ser competitivas, valientes, no llorar, fuertes. En fin, ve uno las películas y ve unas señoras que empiezan a repartir tortazos. De hecho, las crías empiezan a imitarlos, se están volviendo violentas, están escogiendo lo más, digamos, lo más reprobable de la naturaleza masculina, que no pegan así de por sí, porque, o sea, nos pone un ejemplo a seguir de hombre, con lo cual somos tremendamente imperfectas, mientras que como mujeres somos perfectas. Nos prohíben ser mujeres, nuestros gustos están mal, las carreras que elegimos están mal, todo está mal, la maternidad está fatal. Y os persiguieron por ser hombres. ¿Por qué? Porque descubrí cómo el feminismo iba contra el original, porque yo creo que les daba rabia ser copias tan malas de ese original al que admiran profundamente, que es el hombre. Y entonces es el odiador, el malvado, el violento. Y claro, ya desarrollo toda esa parte y pensaba yo que no lo iba a leer nadie. De hecho, se lee. Yo no le puse enlaces. Yo cuando pongo cosas digo quién lo ha dicho, es decir, digo el nombre de la persona y tal, pero no puse ni enlaces porque pensaba que era un libro que se iba a quedar en Amazon y no lo iba a ver nadie. Y al final resulta que sí que se ha visto. En el segundo y en el tercero tiene todo lo que yo desarrollo, tiene su enlace correspondiente para que nadie me diga que me lo he inventado, que de hecho nadie ha conseguido decirme que me he inventado nada del primer libro, porque se han metido conmigo de otras formas, pero no para decir, Alicia, aquí pones una cosa que no es verdad, porque todo era verdad. Y las cifras, además, por ejemplo, que son del Consejo General del Poder Judicial sobre denuncias falsas, suicidio, tal, pues bueno, yo no pongo el enlace, pero lo puede encontrar cualquiera. Claro, no, hay datos que están ahí, que son públicos, que están al alcance de cualquiera. De tu época como docente, a buen seguro, pues tendrás estupendos recuerdos, pero hubo un episodio que tuvo que ser duro para ti, porque a causa del ensayo que hemos mencionado, recibiste todo tipo de scratches, persecuciones, insultos, que llegaron a afectarte en tu propio centro de trabajo. ¿Cómo se vive esto? Pues mal porque, yo iba presentando el libro porque resulta que me llamaban gentes de las ciudades, de asociaciones pro vida, algunos Vox incipiente, todavía no había un Vox, o sea, estamos hablando del año 17. Pero bueno, yo iba yendo por las ciudades y me hacían scratches, insultos, pero yo me iba de esa ciudad y no pasaba nada. Lo que no sabía es que me iba a llegar hasta el propio instituto. Entonces los de Leganemos, que son Podemos Leganés, con esa encantadora idea que tienen de lo que es la justicia social, que consideran que los scratches son masaje democrático, me liaron una en el instituto brutal. Nos difamaron a mi marido y a mí porque el viernes anterior a todo esto habíamos organizado un debate en Derecho en la Complutense, donde se preguntaba, ¿existe o no la libertad de expresión? Nada más. Y entonces, ¿quiénes iban? Iba Kake Minuesa como periodista perseguido, el autobús de Azteguir, que en ese momento andaba dando ese mensaje tan esclarecedor, pero tan adelantado al momento, porque son muy clarividentes en lo que está pasando, que ponía, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, y la gente no lo entendían. Sí. Sin embargo, los trans lo consideraban que eso lo iba a leer un niño trans y se iba a suicidar inmediatamente al enterarse de semejante cosa, que el niño la sabe perfectamente, porque de hecho, si realmente existen, que yo pongo en duda que existan niños trans, porque creo que lo que hay son manipulaciones, pero de cualquier manera saben perfectamente que su físico no coincide con lo que ellos dicen que son y ya está. O sea, vamos a ver, no había nada reprobable en ese autobús. Bueno, pues íbamos a ese debate y yo iba ellos iban como autobús perseguido y yo como escritora perseguida. Entonces, y Rocío Monasterio hacía de moderadora. Llegamos por la mañana, nos dice el decano, después de haberlo puesto por redes, difundido y tal y cual, que no se hace, por el artículo 33. Y entonces decidimos ir. Llegamos en el coche, Rocío Monasterio, mi marido y yo.
y vimos todo chavales dispuestos a matar a esos ultrafachas que pretendían entrar en su universidad. En realidad íbamos para avisar a la gente que posiblemente había visto en las redes, conocidos nuestros, que podían ir ahí, se podían encontrar con algo, y además para intentar hablar a lo mejor con el decano, a ver si se daba cuenta de que no había ninguna razón. Bueno, no pudimos, claro, y apareció en ese momento el autobús de Astioir. Entonces mi marido los que veníamos estábamos allí junto al autobús, allí con los malos que nos impedían pasar, no nos llegaron a pegar, a mí me cayó pan de molde en la cabeza, fue todo lo malo, o sea... Bueno, por lo menos blandito. Sí, era blandito. Bueno, pero no, en fin, pero el asunto es que era bastante desagradable, y ese domingo le hacía una entrevista a Ignacio Arzuaga, me parece que era en La Sexta, y entonces salía mi marido, que es el director del instituto en el que trabajamos los dos. Le hicieron una campaña de difamación brutal, porque dijeron que si era de Astioir, que se había dicho que el instituto era de Astioir. Bueno, unas bobadas. Mi pobre marido no dijo ni un solo, aparecía ahí en una imagen, pero aprovecharon para difamar, y los de Podemos se dieron cuenta de que interesaba más meterse conmigo que con mi marido, que al fin y al cabo yo era figura más, digamos, pública. Y fue cuando hicieron ese escrache terrible en el que manipularon a mis alumnos, les engañaron, nos pusieron verdes. Entonces los alumnos los quieres al final un poco como si fueran tus hijos. O sea, les tienes cariño, son personas en formación. Bueno, a mí me dolió toda esa campaña de difamación, en la que además participaron algunos de mis, entre comillas, compañeros, es decir, de esos señores que yo tengo, que trabajaban al lado mío y que resultaron gentuza de la peor especie, que no me quiero ni acordar, porque, en fin, fue tremendo. Yo de ahí a final de curso me tuvo que destituir mi marido, porque claro, yo soy funcionaria, a mí no me podían echar, pero yo tenía un cargo de jefa de estudios adjunta y la única persona que me podía cesar, bueno, hubo personas en el claustro que hicieron cuando todo aquello, diciendo que yo dimitiera. Yo dije que yo no dimitía porque no había ninguna razón. Las razones que daban eran que yo había dicho en Intereconomía que los profesores adoctrinaban en las aulas. Efectivamente, en una entrevista, y es verdad, los profesores adoctrinan en las aulas, es verdad. Pero no, yo no sabía si yo no estoy dentro, decían que es que lo decía por ellos, decían a mis compañeros. Bueno, no había ninguna razón para dimitir. Yo dije que yo no dimitía, porque sería reconocer que yo había hecho algo, yo no había hecho nada. Me tuvo que cesar mi propio marido, me cesó como jefe de estudios. Fue un año muy desagradable en el que ves cómo las mentiras calan y que además tampoco puedes entrar a decir, pero es que todo eso es mentira a personas, a críos, en fin, fue terrible. Lo cierto es que hay una cosa que me alegro, y es que hay una justicia poética o divina. Y en ese escrache estaban dirigiéndolo 2 concejales de Leganemos y un asesor. Esos 2 concejales, que eran pareja, ella le acabó poniendo una denuncia de violencia de género a él, falsa, y él las ha pasado canutas. O sea, no tenían que ir al pleno, entonces tenía orden de alejamiento, tenía que estar la policía. Bueno, es decir, ha sabido lo que era en carne propia lo que yo estaba denunciando en el libro. Yo creo que, bueno, a lo mejor ha aprendido, debería leerse el libro y ver que me perseguía por precisamente tratar de evitar que le pasara eso. Esas cosas son muy esclarecedoras. Si es capaz de darse cuenta, le dejará bastante claro el trabajo que tú estabas haciendo. Y claro, aquí hay una cuestión que a mí me gusta resaltar, y es que a Alicia Rubio la cesa su marido, porque ella no quiere dimitir. No te cesan cualquier otra persona del instituto. Y me cesa, es el director el que te cesa, o sea, es tu propio marido, sí, algo que estaba... Me cesa por motivos inespecíficos, porque se lo pedí yo. Le dije, claro. Antonio, te van a hacer la vida imposible, yo no puedo dimitir, césame. Me cesó. Ponía por motivos inespecíficos y a petición del claustro. Porque en el claustro había unas personas que me odiaban por ser de derechas. Claro, pero es que se está vendiendo que a ti te cesaron, no. Pero no se dice quién. No, a mí me cesó mi marido a petición mía para que le dejaran en paz. Esa es la verdad. O sea, y entonces quedamos con eso, ya está. Dijimos, bueno, pues muy bien. Entonces me cesó y entonces los malos del instituto le dijeron, ¿por qué la cesas? Y entonces dijo, dímelo tú. Y entonces se callaron y continuó lo de por motivos inespecíficos y a petición del claustro. Porque no había ni una sola razón. Es decir, escribir un libro, decir que los profesores adoctrinan en las aulas, ser de derechas o ser de Vox. Luego me hicieron una campaña de difamación el sindicato de estudiantes, que mis culpas eran ser de Vox, ser antifeminista, decir que era antifeminista y escribir en OK Diario. Que no tiene nada ni de bueno ni de malo, pero lo cierto es que yo en OK Diario no he publicado nunca nada. O sea, era que yo era... En fin, esos eran por lo que a mí me tenían que echar del instituto. Tus pecados mortales. Sí, tirarme al río, yo no sé, los del sindicato de estudiantes que me querían hacer, pero... Entonces, pues verdaderamente, eran los tiempos, es que me coincidió que eran los tiempos en los que se puso de moda el escrache. Como arma del pueblo y arma... Bueno, ahora estos señores parece ser... Como has dicho antes, masaje... Como masaje democrático. Masaje democrático. Claro, ahora resulta que Iglesias y su señora están recibiendo por ahí masajes democráticos
que a mí me parece muy bien como cargos políticos, pero ya como personas yo no estoy de acuerdo que se hagan. O sea, quiero decir que como cargos políticos, pues supongo que los ciudadanos pueden en un momento dado exigir, también usted me ha dicho A y me ha hecho usted B. O sea, porque como cargo político te van el sueldo. A mí me lo decían, me insultaban en las redes y decían, te van el sueldo, te jorobas, por no decir una palabra más fea. Yo decía, bueno, pues sí, es posible que me vaya, no sé por qué, pero bueno, porque no había hecho nada. Es decir, bueno, es que a mí me han votado unas personas que a mí me han votado para que yo diga esto y para que yo haga esto, porque hay gente que está de acuerdo con esto. Claro. Si a ti no te gusta, pues hombre, esa es la libertad. Claro, es que ahí está, ¿no? A mí yo represento a mis votantes. Ay, madre mía, la verdad que es tremendo, este país nuestro es increíble. De verdad. Y de verdad que esa época fue muy mala. Las personas que me apoyaron y me dieron su apoyo, yo lo agradezco muchísimo, encontré buenas personas por toda España. Y las personas. Bueno, eso es de agradecer. Sí, de verdad. Tu activismo como madre objetora de 3 hijos objetores, frente al adoctrinamiento ideológico escolar de la educación para la ciudadanía, que has ganado una demanda contencioso-administrativa a la Comunidad de Madrid con la ayuda de profesionales por la ética. Eso fue lo que te impulsó verdaderamente para estudiar ya a fondo esta ideología y ya ponerte enfrente de ella con todas tus fuerzas. Sí, porque claro, iba encontrando todos los despropósitos que tiene la ideología de género y decía, esto es mentira, están engañando a las niñas, están engañando a los niños, y entonces de repente aparece Zapatero y saca Educación para la Ciudadanía, estamos hablando del año 2004, 2005, sacó la famosa, por Dios, ahora no me las siglas, la LOE, no, la LOE es la de... ¿La LOMLOE? La LOCSE es, digamos, pero la materialización en una ley es la otra, es la LONCE. Me estoy armando lío con las siglas. Bueno, el caso es que sale como para no armarse lío, llevamos en esta democracia 8 leyes educativas, que es una auténtica vergüenza, y una falta de respeto a la comunidad educativa, que naturalmente la izquierda se la come con patatas porque la inmensa mayoría de las aberraciones las ha hecho el PSOE, que tiene nulo respeto por la comunidad educativa, llega, lo cambia todo, y eso es un cataclismo en cada uno de los centros educativos. La izquierda jamás... O sea, los profesores que yo conozco de izquierda jamás han levantado la voz ante eso, porque como son los míos, que hagan lo que sea. Yo he tenido alumnos que estaban repitiendo curso por una asignatura que no la iban a hacer al año siguiente porque había cambiado el sistema educativo. Es decir, tú con 3 no pasabas de curso y entonces esa tercera asignatura desaparecía y tú estabas repitiendo curso sin tener que repetir esa asignatura. Cosas tan surreales como eso, porque no puedes cambiar un sistema educativo como si fuera, es decir, es una falta... O sea, de respeto, de respeto por los alumnos, por los profesores y por los propios padres. Y entonces, bueno, llevamos 8. Entonces llegó la de Zapatero, tenía Educación para la Ciudadanía, una asignatura adoctrinadora que no me gustó nada, y entonces decidí con mis hijos ser objetora. Mis hijos iban a un público, los concertos se organizaron, luego al final les acabaron convenciendo de una u otra forma de que ellos no tenían que darlo del todo. Es decir, al final cogieron su pequeño flotador y dejaron, allá os los compongáis, al resto de gente que estábamos tratando de frenarla. Una de ellas yo, con mis hijos únicos objetores en centros públicos. Con mi hija me las hicieron pasar canutas, pero como hay justicia divina, justicia poética, todo terminó bien. Me las suspendí, o sea, no estuve yendo todo el año. Yo hablamos con mis hijos y decíamos, vamos a ver, no nos gusta ser por esto y por esto, os proponemos ser objetores. No fueron todo el año, mi hija estaba en segundo de la ESO, y nos llaman una semana antes de fin de curso para que fueran los exámenes finales la tutora o la directora. Entonces yo le dije, mire, yo no quiero tener nada en contra del centro, ni se lo tome usted. ¿Por qué tal? Porque además ha salido una sentencia. Digo, bueno, pues que vaya, que haga el examen y fuera. Mi hija se lo estudió y sacó un 6,9. Y nos encontramos con que me la suspenden porque no había ido a clase. Por falta de asistencia. Sí, claro, pero es que esto era un examen extraordinario. La Comunidad de Madrid lo tenía clarísimo, que si tú en todo el curso no has ido, el examen extraordinario de septiembre sería en junio porque tú no te pueden valorar lo que has hecho en clase porque no has ido. Nos hicieron, una trampa que para qué no venía, eso no venía ni siquiera pedimos la programación, no venía esa baremación, la metieron a posteriori. Tengo las pruebas de que se falsificó documento público, que estuvimos pensando realmente llevarlo y poner una denuncia en ese centro, porque resulta que lo pedimos al centro y a la Comunidad de Madrid. Y entonces el párrafo que se había metido, en uno quedaba distinto que en otro y se veía que era un párrafo metido porque quedaba la sangría quedaba mal. No se notaba en el original del centro, pero al meterlo en el documento más amplio que tenía la Comunidad de Madrid, es decir, unas cosas, chapuza además. Auténticas chapuzas. Mi hija
no se presentó, yo dije que ya no se presentaba, no se presentó en septiembre, y luego al final le bajaban las notas de una manera tremenda y crearon un monstruo, como digo yo, hijas, que han creado contigo un monstruo. Mi hija sacaba 8 y en realidad sacaba 11. ¿Qué pasó? Que gracias a que le ponían 8 y al famoso examen de la Comunidad de Madrid que hacía en tercero de la ESO, le dio nota para entrar en el Bachillerato de Excelencia del San Mateo. Allí mi hija sacó, me parece que eran 4 o 5 matrículas de honor, que una matrícula de honor es una cosa complicada en segundo de bachillerato. ¿Por qué? Porque me decía, mamá, en este centro me suben la nota. Yo decía, no, hija, no, te están poniendo las que son. Claro, y bueno, y gracias a Dios, mi hija, pues eso, sacó extraordinariamente una ingeniería, en fin, crearon un monstruo. Con mi hijo segundo la cosa no fue tan bien, y el pequeño lo pasó ya más light, porque ya, pero el segundo, lo mismo que mi hija era muy estudiosa, el segundo es el típico que si puede aprobar con un 4,9, pues es de los bueno, que rasca. Terminó suspendiendo cuarto de la ESO, todas las asignaturas aprobadas, menos lengua española, que le suspendió un profesor con un 4,5. Todas aprobadas en junio, menos lengua española, un 4,5. Cualquier docente que me oye sabe perfectamente que lo que se hace con un alumno así, claro. Entonces fui a quejarme. Era un profesor que llevaba la camiseta esa verde que pone educación pública para todes y todes y de todes, con la arroba. No me digan más. Sí, y entonces me dijo que era por hacerle un favor, y le dije, no, para hacerle un favor a un alumno es que si le falta medio punto se le pone porque tiene todo lo demás aprobado. Mi hijo no estuvo en los fastos de junio, donde los alumnos que han aprobado en junio se gradúan y tal, y hizo eso, pues bueno, tuvimos que esperar a septiembre, y bueno. Bueno, y ahí está, al final... También está, le ha ido también bien, pero bueno, bien. Pero el problema es ver cómo tus compañeros son capaces de hacer de comisario político con un alumno cuyos padres no coinciden con su ideología. Es que eso sí que es tremendo. Eso es tremendo. Tremendo. Yo sé de padres, o sea, he tenido alumnos que sé que sus padres no coinciden en absoluto, y en absoluto ha interferido lo más mínimo para la nota que yo le ponía a ese alumno, sea la que sea. Entonces, pensar que hay gente tan miserable, pues te da mucha pena. Te da mucha pena. Bueno, tenemos otro libro más del que me gustaría hablar, que es Feminismo sin complejos, de 2021. Ahí desgranas las contradicciones y los objetivos reales de una ideología que calificas de desquiciada y que perjudica a hombres, mujeres y niños. ¿Qué es para ti el feminismo? Y creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero así, claramente, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un engaño. Aparte de la engañifa, es un cáncer, es una doctrina así, una cosa sin pies ni cabeza. El feminismo es un constructo doctrinal que se han inventado que precisamente para hacer ingeniería social. Está clarísimo, o sea, porque además se ve cómo ha recibido una enorme financiación, cómo a las mujeres no les convencía al principio, cómo se ha ido metiendo en todas partes, en las aulas, en los estos, es decir, ha irradiado desde las universidades, pese a que se veían contradicciones flagrantes, o sea, evidencias pero claro, ayuda muchísimo a la reducción poblacional, que es al final a lo que vamos. Claro. Las mujeres nos empuja a trabajar, con lo cual retrasamos el tener niños, incluso lo eliminamos para una presunta carrera profesional que es la que nos va a realizar, y luego descubrimos que no nos realiza ni muchísimo menos, que es muy bueno tenerla, yo no digo que no, pero que no es el único objetivo. Las mujeres somos muy ambiciosas, tenemos más objetivos que la vida profesional. Sí. Bueno, hace que las mujeres odien la maternidad, hace que las mujeres quieran ser lo que no son, tengan que, pues eso, guardar sus deseos, sus sentimientos, porque son femeninos, porque no son, tienen que ser fuertes, agresivas, bla, 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 todas esas bobadas. Y lo único que ha hecho ha sido complicarnos la vida, que en este momento, por cierto, lo mismo que antes las mujeres podían elegir entre quedarse en casa y la vida profesional, en este momento, como han conseguido que se tenga que vivir con 2 sueldos, las mujeres, rara es la que puede elegir. Ahora, en este momento, estamos abocadas a la vida profesional, con lo cual ahora es muy difícil salir de esa trampa. Claro. En 2023 publicaste Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. ¿Qué investigas en este libro? Pues todo por qué a los niños se les adoctrina y por qué a los niños se les está desprotegiendo, porque los niños ahora tienen muchísimos derechos y ninguno es verdadero, y todos están falsificados y todos tienen su pero. Es decir, en realidad no tienen derechos porque no votan. Y como no votan, no interesan. Y además encima los han convertido en negocio. Los niños en este momento son un interesantísimo negocio. Negocio porque se les abre todo el mercado de los derechos sexuales y reproductivos, de los servicios sexuales y reproductivos.
niños que tienen que comprar medicamentos porque se cogen enfermedades, niños que tienen que comprar preservativos, píldoras del día después, se les lanza un sexo, abortos, es decir, niños que son un negocio tremendo para todo esto de la autodeterminación de género, que es un negocio en este momento tremendo en cuanto a bloqueadores de pubertad, hormonas, operaciones, niños que son un negocio cuando se les quita a los padres, y hay un montón de empresas que cobran dinerales por tener presuntamente niños desprotegidos que no lo están, se están robando niños. Los niños son un negocio, niños en el mundo del sexo, naturalmente, para su utilización a todos los efectos. De hecho, ahora ya tenemos, para los que dudaban que la pederastia la tenemos encima, en este momento ya en Alemania, que va muy por delante en estos temas, en este momento consumir pornografía infantil es, me parece, 3 meses de cárcel, que no se cumplen, y en caso de ser un distribuidor, 6 meses de cárcel. Que tampoco se cumple y tampoco es nada, con lo cual, en este momento, la pornografía infantil está realmente despenalizada. Y es curioso cómo las mujeres de este país, que tendrían que tener ese gen de madre y ese gen ancestral y esa mente conformada de forma ancestral de la protección de los niños, y no solo de los propios, sino incluso de los de alrededor, porque cuando se vivían las cavernas todas cuidaban de todos, como las leonas en una manada, claro, cuidan de todos los cachorros porque son el futuro de esa manada, como ahora, en vez de defenderlos, incluso muchas de ellas, claro, de unas tendencias pues ideológicas concretas, lo apoyan, lo suscriben y lo facilitan. Esto como mujer, como madre, claro, a ti te horroriza, obviamente. Me horroriza, desde luego, porque para mí un aborto es matar a un niño, y además con la agravante, ya de por sí es horrible, de que además ese niño es tu hijo. O sea, no es cualquier niño encima, es que es tu hijo. Es tu hijo. Entonces, es una auténtica aberración que ha dado mucho dinero y ha disminuido población, vamos, a manta de Dios, porque está funcionando extraordinariamente como reductor de población. Por eso se obliga a los países que no quieren, se les une a las ayudas, por ejemplo, que vienen desde la ONU, se obliga a los países a reconocerlo como derecho, que vamos, el derecho, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Pero claro, pasa una cosa, hay que entender que si nosotros fuéramos hormigas o fuéramos abejas, estaríamos simplemente condicionadas por nuestras, es decir, por nuestro código, ese código que yo hablo en el libro, que es etología, porque no está en los genes y sin embargo tampoco es consciente ni aprendido. Son comportamientos ancestrales que están en alguna parte de nuestro subconsciente que hace que la especie sea viable. Esto lo estudia la etología. Sí. Esto de que tú tienes un pájaro que lo has tenido en cautividad y cuando vas y lo sueltas, lo primero que haces es coger una piedra, romper un huevo y tú dices, pero bueno, ¿quién le ha enseñado a este pájaro a coger una piedra y romper un huevo? O sea, es decir, hay ahí unos comportamientos que vienen insertos en nuestros genes sin ser genética. Sí. Bueno, pues si fuéramos así, si fuéramos abejas, pues naturalmente con la abeja cada uno haríamos nuestra función y no lo cuestionaríamos, pero somos mucho más. Tenemos el libre albedrío y la capacidad de elegir y la capacidad de que se nos puede manipular. O sea, podemos luchar contra esas pulsiones ancestrales para bien y para mal. Por eso hay personas que se superan, pues eso, digamos, mejorando en defectos, que si fueran un animal no podrían, es decir, y también pueden pues quitarnos o paliarnos con ideología esas condicionantes biológicas. En este momento a las niñas se les dice que no pasa nada, que eso es lo más normal, que no están matando, que son un conjunto de células, que los niños son un incordio. De hecho, yo estaba en un semáforo y estaba yendo a 2 niñas con un aspecto de haberse tragado de arriba abajo la ideología de género y el feminismo, diciendo, es que desde luego lo que no pienso es tener niños, me dan un asco, porque me dan un asco, los niños los odio, no sé qué. Yo pensaba para mis adentros, bueno, eso es lo que te han contado y eso es lo que tú vas a hacer, y luego cuando de repente, como me ha pasado con personas que me han dicho, ahí me engañaron, y ahora tengo 50 y algo años y tengo un perro, y echo de menos pues haber enfocado mi vida madre, de otra manera, efectivamente. Y ya no tiene arreglo. Bueno, entre tus citas más importantes, creo que serán todas tuyas, corrígeme si me equivoco. Bueno, que el feminismo es cáncer. Sí, pero esa no es mía. No es tuya. Esa en realidad, yo cogí y lo dije en la Asamblea de Madrid y dije, como dice Milo Yiannopoulos, es que Milo Yiannopoulos lo llevaron a un debate. Y entonces, como es muy histriónico él y como muy exagerado y no sé qué, pues llegó, dijo, el feminismo es cáncer, y terminó el debate, ya no tuvo más que decir. Entonces esa frase, el feminismo es cáncer, es de Milo Yiannopoulos, efectivamente, y para mí el feminismo es cierto que es un cáncer. Sí. Dijo, feminismo es cáncer. Bueno, quizás cuando me refiero a citas, no que sean tuyas de tu cuño, que a lo mejor algunas sí, pero que utilizas de una forma pues más o menos
si no recurrente, frecuente en algunas ocasiones. No hay que defender a los niños homosexuales si es que existe semejante cosa, o a los niños trans. Hay que defender a todos los niños. Eso es, me quitaron el a todos. Ahora he aprendido que cuando, pero metes la pata, al hablar metes la pata en el sentido de que si yo digo decir, no hay que defender a los niños solo, no hay que defender solo a los niños trans. Metiendo el solo ya no lo hubieran podido manipular. ¿Qué hacían? Poner, no hay que defender a los niños trans si es que existe tal cosa. Yo parecía una malvada. Cortan la frase donde interesa. Cortan la frase y yo parezco, fíjate qué señora más malvada. Claro, yo siempre digo por la segunda parte, cuando yo digo que hay que defender a todos, porque naturalmente no se está defendiendo a todos los niños, incluso a estos niños presuntamente trans, que yo ya digo que yo pongo muy en duda que una criatura que aún no tiene, hasta los 7 años no tiene ni siquiera formada tu identidad, tengas tu identidad sexual tan formada. O sea, hay una manipulación de adultos. Luego ves a madres encantadas de tener a su niño trans y lucirlo por ahí como quien... Porque están a la moda, van a la moda. Porque están a la moda. Y es dolorosísimo porque eso para el crío, el problema que le va a suponer a todos los efectos es brutal. Entonces, efectivamente, yo dije eso, hay que defender a todos, pero se me quitaba. Se te quitaba la parte importante de la frase. Bueno, hemos comentado antes de, yo pondría como asignatura obligatoria en vez de feminismo costura, empodera mucho coser un botón, ya la hemos comentado. Y bueno, eso lo dije para fastidiar. Sí, y hay una muy buena que esa en principio, bueno, no se sabe quién es el autor, parece ser, pero que utilizas con bastante frecuencia, es: quien escribe en el corazón de un niño, escribe para siempre. Sí, ese es un proverbio chino, y efectivamente lo digo siempre porque hay que entender que lo que hagamos con un niño puede condicionar muchísimo su vida futura, y el daño que están haciendo a los niños, hipersexualizándoles, engañándoles, metiéndoles pornografía desde edades infantiles, es decir, manipulándolos en muchos aspectos, les están haciendo un daño tremendo. ¿Por qué? Porque es verdad, para bien y para mal, que lo que tú escribes en el corazón del niño tarde o temprano va a volver a él, le puede condicionar o incluso puede olvidarlo, pero luego va a volver a ello, porque cuando escribimos cosas bonitas luego vuelven a ellas. Claro. Bueno, varias novelas escritas, has publicado una de humor, de ambiente madrileño, Los mantones de Doña Teodora. Háblanos un poco brevemente de esta novela. Pues esta la escribí hace bastante tiempo, cuando todavía no estaba tan agobiada por todo lo que... por todo lo que ha venido después, ¿no? Lo que te ha pasado. Sí, de hecho yo creo que fue cuando tuve al tercero y tal. Y de verdad tengo una vis cómica bastante aceptable. Yo, hombre, no creo que nadie escuchándome lo vaya a comprar, está en Amazon, pero puedo asegurar que se van a reír y mucho porque, o sea, la trama al final me quedó bastante bien y bastante redonda. Los personajes, creo que todo el mundo conoce a alguno de esos personajes que pongo yo, es decir, que aunque son la monda, son reales como la vida misma, y de verdad que si alguien quiere pasar un buen rato, yo recomendaría este libro, porque con los otros uno acaba llorando. De hecho, yo tengo un amigo que se leyó el libro, el primero, el de cuando nos prohibieron ser mujeres. Según lo termina me llama: te llamo porque acabo de terminar el libro y tengo un cabreo. Tengo un cabreo, me decía, estoy, claro. Bueno, pero eso es bueno, porque si tienes cabreos, porque eso te ha llegado, te ha removido por dentro y te ha hecho ver una realidad que a lo mejor no la estabas percibiendo tal cual era, ¿no? Claro, es que es eso, claro, es que uno cuando ve esas realidades... son libros reveladores. Sí, porque además, por ejemplo, de Hispanoamérica me llaman y me dicen: es que todo lo que ponías en él, porque ha llegado Hispanoamérica, el de cuando nos prohibieron ser mujeres, todo se está cumpliendo aquí, punto por punto. Algunas cosas ya estaban sucediendo en España, otras las vaticinas. El problema del tercero, del de ellos utilizaron por ser niños adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia, es que paso a paso se está cumpliendo todo. La despatologización de la pederastia, la despenalización, el blanqueamiento de la figura del pederasta, la desaparición de la edad de consentimiento, porque yo pongo 8 vías. Desaparición, eliminación de la edad de consentimiento, puesta en duda, y empezamos a ponerla en duda. De hecho, la ministra Montero ya dijo que el sexo con niños no hay ningún problema siempre que haya consentimiento, como si un niño pueda consentir. Un consentimiento con que eso está viciado de base, que es que cualquier persona lo sabe, es una persona en formación. O sea, bueno, además dice niños, que podría decir adolescentes, que dice, bueno, depende a qué edad, pero es que un niño. Bueno, la eliminación de la patria potestad, que ya se está viendo con leyes como la de la autodeterminación de género. Van a acabar todos los niños perteneciendo al registro civil. Exactamente, porque los niños son del Estado, ya nos lo dijo la ministra Celaá. Es decir, los derechos sexuales de los niños que están al caer. Ahora hablan ya de los derechos de que el niño tenga una educación sexual. ¿Por qué?
punto B, porque el niño va a tener unos derechos sexuales y la hipersexualización, etcétera, etcétera. Todo eso son vías, porque claro, si tú quieres una personita a la que vas a inducir a exigir sus derechos sexuales y que denuncia a sus padres si no les dejan ejercerlos, tendrás primero que hipersexualizarlo, porque claro, un niño de los que como éramos en mi época, que estábamos con la muñeca, los cochecitos, el sexo no existía, bueno, no me voy a poner yo a ejercer mi derecho al sexo. Con 15 años sentados en un parque comiendo pipas. Sí, básicamente. Y además hemos tenido infancias felices, con problemas de críos, con problemas de los que corresponden los problemas, a cada edad. Efectivamente, es que yo creo que a las edades le corresponde cierto tipo de preocupaciones y problemas, y que todo lo que se le induzca a una edad que no corresponde, un problema que no le corresponde, es trastornar una mente que podría dar mucho más de sí. Exactamente. Pues la verdad que a mí me gustaría que pudieran dar mucho más de sí esta entrevista, pero estamos llegando hacia el final. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero creo que va a haber segunda parte. Te volveré a convocar probablemente. Además, hay por ahí, no sé si se puede decir o no, que tendrás un programa en una cadena amiga, en Informa Radio. Entonces, sí, bueno, a ver si todo va bien. Si y todo sí, va es bien. posible que sí. Bueno, pues es así. Vendremos a presentarlo aquí, claro. Hombre, sí. Claro que sí, y nos hablarás de él. Sería estupendo, porque realmente pasa una cosa. Bueno, yo ya no estoy en la política, pero yo quiero seguir luchando. Y entonces, pues yo me doy cuenta que los libros, pues la gente no lee ya libros, sobre todo la gente joven. Hay que llegar por otros medios. Tiene no que me llegar siento más directo. capaz de ser youtuber y es mucha autonomía. No estoy tan empoderada a efectos, sobre todo tecnológicos y de muchas cosas. Luego, además, ya tengo una edad. No doy un buen perfil en los medios. Ya voy teniendo años, me veo yo no muy bien. Bueno, estás estupenda. Hombre, para mis años sí, pero porque no. vamos rondando la edad, entonces por eso lo digo. Pero bueno, que estás estupenda de verdad. No estoy mal para mi edad. Pero bueno, el caso es que no es, muy bien. Pero creo que con la radio puedo seguir llegando. ¿Por qué? Pues porque las personas que vamos viendo todo lo que está viniendo nos sentimos en la obligación moral y sobre todo en la necesidad de contárselo a los demás y de ir abriendo ojos. Yo he abierto los ojos y estoy muy contenta con los libros a personas, pero quiero seguir haciendo que la gente abra los ojos, porque solo salimos de esta si todos sabemos la que se avecina. Exactamente. Pues yo te agradezco esa labor, porque esa función, tanto con tus libros como las entrevistas a las que acudes, las ponencias y ahora este programa, que seguro que será un éxito, pues le vas a abrir los ojos a muchísimas personas, ya se las has abierto a otras tantas, y probablemente al final esa unión de todas esas personas que nos vamos dando cuenta de la realidad que se nos viene encima, podamos hacer algo porque no sea ese futuro tan negro que vemos en el horizonte el que llegue, y podamos dejarle pues a esos niños que ahora son muy pequeños y que serán el futuro, nuestro futuro el día de mañana, pues un mejor país y un mejor mundo. Sí, y que no nos los tuerzan. Que no nos los tuerzan, porque hay una cosa, toda nuestra lucha se va a pique si consiguen engañar a la generación posterior, porque son los que van a, digamos, implementar el modelo que quieren meternos, que es una auténtica dictadura. Efectivamente. Pues Alicia, ha sido todo un verdadero placer. Para mí esta ha sido una entrevista muy didáctica, además, porque aprendo mucho cada vez que hablamos, porque eres una, además, gran comunicadora con un amplio conocimiento de la materia de la que hablas y además muy bien documentada siempre y no diciendo nada que no sea realidad. Así que yo te agradezco muchísimo que hayas acudido. Te convocaré probablemente en breve a una segunda parte. Pues estaré encantadísima y bueno, espero haber sido amena, porque me lo iba a explicar, son tantas las cosas, tantas. Por eso se nos queda siempre corto el programa. Pues nada, muchísimas gracias, Alicia, por estar aquí. Luchadora incansable, sabemos que por lo menos en ti tenemos ese bastión, que vas a seguir defendiendo esto hasta las últimas consecuencias. Has vivido los scratches en tu propia persona, y una vez superado eso, yo creo que ya, como se suele decir, mejor morir de pie que no arrodillado, ¿no? Sí, y bueno, y aquello de lo que no mata engorda. También. Bueno, salido de esta, así que ya no me ha matado, pues ya todo es mejor. Cuando uno llega lo siguiente hasta me va a engordar. Te va a engordar. Bueno, pues esperemos que no mucho. No, por Dios, no. Bueno, pues señoras y señores, ha sido un verdadero placer estar con ustedes este jueves, como todas las semanas, en Fotos a Contraluz. Les esperamos el jueves que viene. Y recuerden que pueden seguirnos también en Instagram, YouTube y TikTok en Multicanal R, y en X, antes Twitter, Multicanal Radio. Buenas tardes, hasta la semana que viene.